911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 15 de noviembre del 2017 al rescate del alma. Nuestro texto leemos el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Estamos transmitiendo en vivo en este día para la gloria y honra del Señor y tenemos ese objetivo tomando como fundamento la Biblia, la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia lo creemos, si no lo dice la Biblia tomamos lo bueno, pero si la contradice, la verdad, la refutamos con la misma Biblia y no lo guardamos en nuestro corazón. 3 segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Primero nuestro pastor, el pastor Cedas, en su sección Consultorio Bíblico, en la cual contesta a las preguntas que ustedes amablemente exponen en el programa o en el teléfono o en la iglesia, y las contestamos a través de la Biblia. Bueno, nuestro pastor la contesta. Segundo, tomaremos un texto de la Biblia que es Proverbios 15:27, va a ser el texto que vamos a tomar hoy para escudriñar un poquito en él y darnos cuenta de lo mucho que nos quiere enseñar este versículo, palabras del rey Salomón, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, si usted gusta tomar esta oportunidad, yo le pido por favor que usted la tome, porque queremos orar por usted. Queremos que por favor se comunique con usted, ya sea especialmente ahorita que estamos transmitiendo en vivo o a lo largo de la semana, y con gusto en el siguiente programa oraríamos por usted. Pero si usted gusta ahorita, porque el Señor quiere darle paz, quiere darle bendición, quiere darle vida eterna, quiere darle libertad de las cadenas, de los vicios, del pecado, el Señor puede proveerle en lo que Él desee. Él es pródigo, dice la Biblia que Él es el creador del oro y de la plata, Él es el dueño de ello, Él puede proveernos como siempre, pero queremos rogarle al Señor por usted. Si usted gusta escribirnos, con gusto oraremos por usted. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro bendito rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Es un enorme privilegio poder estar aquí en esta mañanita sirviendo al Señor, y un gusto muy grande que usted nos haga el honor de su amable sintonía. Mire, en Consultorio Bíblico trato de contestar a la luz de la Biblia, estrictamente fundado en ella, preguntas, dudas, inquietudes que tienen los hermanos, y en la medida que el Señor me permite, bueno, yo trato de contestar, pero eso sí, estrictamente fundado en la palabra de Dios. Siempre me he esforzado por conseguir que nos expresemos bien. La palabra de Dios no debe ser solo dicha correctamente, sino de una manera correcta. Y sobre todo en teología, esto es muy importante. Por eso contesto hoy algo que muchos tienen en mente, les causa confusión a algunos, y es algo sagrado. Así sencillamente, sagrado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es algo tan elevado que en nuestros corazones debe ser solo mencionada con reverencia, con profundo respeto y gratitud. Hace unos días un hermano se lastimó, se cortó y pues derramó sangre por allí en una construcción. Y pues cada vez que vemos esa sangre la vemos con cariño, con dolor, con respeto, no jugamos con ella, no la pisoteamos. Pues cuánto más la sangre de Jesucristo, el Cordero Sagrado, que por amor a nosotros se entregó en la cruz. Y es que mucha gente usa esa palabra, la sangre de Jesucristo, de muchas maneras y casi todas equivocadas. Muchas veces cuando alguien tiene miedo, cuando hay algún peligro, tienen angustia, claman y dicen: cúbreme con tu sangre, Señor, cúbreme con tu sangre. A veces ellos tienen que reprender demonios, dicen,
y dice, te reprendo con la sangre de Jesucristo. Esto es algo que, repito, tenemos que tratar con mucha delicadeza, con mucha reverencia. Hay otros que están ahora diciendo que rocían a los hermanos que están en el culto con la sangre de Jesucristo. Y hay otros que dicen, te rocío 7 veces con la sangre de Jesucristo. Bueno, mi idea es combatir el uso erróneo y ver lo que Dios dice acerca de la sangre de Jesucristo. Y mire, lo primero que le digo es que la sangre de los animalitos limpios que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, y aún desde Adán, desde Abel el justo, no era cualquier tipo de sangre y tenía un uso específico. Se lo voy a compartir textualmente. Levítico 17, 11 y 12. Así es escrito. La vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado, escúcheme bien, yo se las he dado para expiar sus personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La sangre fue dada por Dios para ofrecerla para expiación, para purgar, para perdonar nuestros pecados. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre. La sangre no se debe de comer. Aquí en nuestro estado, en nuestra región, se acostumbra desde niños a comer sangre. Pero esto es algo que Dios prohíbe estrictamente porque, en primera, la vida del ser está en su sangre. Y en segunda, la sangre no fue dada para comer, sino para expiar nuestros pecados. Mire qué distorsión tan grave se hace del uso de la sangre. Abel sabía que al derramar la sangre del corderito, estaba apuntando su mente hacia otro cordero que un día, de manera inocente, porque no tenía ningún pecado, derramaría su sangre en favor de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que exista. Mire, y concluye el versículo 12, ni tú ni el extranjero que peregrina entre ustedes comerá sangre. Ahí estamos ya avanzando. La sangre no fue dada para comer, sino para expiar. Pero tampoco fue dada para usarla para reprender, ni para nada de eso, ni para proteger. Déjenme compartirle muy brevemente, en lo que el tiempo me permita, 6 efectos de la sangre de Jesucristo, la sangre sagrada de Jesucristo. El primero es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre inmaculada que Él derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Mire, la sangre, decía Moisés hace ratito, fue dada para expiar nuestros pecados. Pues el Señor vio cómo a través de los milenios se derramaban ríos de sangre de animalitos inocentes, pero no había arrepentimiento en el corazón de la gente. Entonces Él se cansó de esos sacrificios y preparó un Cordero Supremo, un sagrado Cordero, Jesucristo, el que quita los pecados del mundo. Y en Efesios, la carta que nuestro hermano Pablo, el apóstol, escribe a los Efesios, en su capítulo 1, desde el 3 al 7, le voy a leer textualmente, así está escrito: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya desde antes de hacer el planeta ya nos había escogido, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escuche, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a Él mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado tiene A mayúscula, es Jesucristo. En el cual, en Jesucristo, escúcheme, tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, versículo 7. El perdón de pecados por las riquezas de su gracia. No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos, no porque tuviéramos algo digno. No, sino solo por su gracia, por su infinito amor con que Él nos amó, nos perdonó, pero dice, por la sangre de Jesucristo.
Más adelante nuestro hermano Pablo dice que si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Entonces, el primer punto que yo toco con ustedes es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Fue hecha para expiar nuestra maldad. En la primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7, así es escrito: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Soy enfático, nos limpia de todo pecado, por abominable que haya sido, por asqueroso que haya sido, por gravísimo que haya sido. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Vea usted el amor infinito del Señor y el poder purificador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6, le comparto textualmente, así es escrito. Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con ustedes y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. No con sus predicaciones que fueron incomparables, sublimes, no con los milagros, sino con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Aleluya. Yo creo que nos quedó muy claro. El primer efecto, el fundamental efecto de la sangre de Jesucristo es limpiarnos, perdonarnos de toda nuestra maldad. Segundo efecto, no sé si usted lo sabía, pero estábamos muy lejos de Dios. A través de Moisés dice que, y de Pablo dice que la gente que no amaba a Dios solo saludaba de lejos las bendiciones que Dios daba al pueblo hebreo. Estábamos lejos. Dice Pablo, estábamos ajenos a los pactos de Dios, a las promesas de Dios, no eran para nosotros, fíjense. Pero la sangre de Jesucristo logró algo precioso. Nosotros que estábamos lejos, fuimos acercados. Ahora estamos en los brazos del Señor Jesucristo por su sangre derramada. Qué precioso, qué importante efecto de esta sangre inmaculada. Nunca cometió pecado, ni con su pensamiento. Por eso su sangre es redentora. Seguramente sabe que si una persona necesita transfusión de sangre, tienen que analizar la sangre que le van a transfundir, porque si tiene alguna enfermedad, la otra persona, el donante, no sé, hepatitis, lo que sea, SIDA, pues va a matar al otro. Se necesita una sangre pura. Pues eso éramos nosotros. Nosotros éramos los que necesitábamos esa transfusión espiritual de sangre. Pero necesitábamos sangre pura, sangre inmaculada, para que lavara nuestros pecados. Porque la sangre de un pecador lo único que quería sería contaminar la ya de por sí contaminada sangre nuestra. Pero la sangre de Jesucristo nos hizo cercanos. En Efesios 2, 11 al 13, así es escrito. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no éramos hebreos, los que éramos gentiles en la carne, éramos llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, o sea, los judíos, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Mire qué miserable situación vivíamos, felices, borracheras, pecados sexuales, idolatrías, felices, pero estábamos sin Cristo. Mire qué triste, alejados de la República de Israel, alejados, extranjeros a los pactos de la promesa. Qué triste, esto es demoledor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No, quizás digan muchos, pero yo sí creía en Dios. Bueno, creías con tus labios, porque con tu corazón estabas muy lejos de Él. Tus hechos, mis hechos, los hechos de todos nosotros lo demostraban. Pero dice el versículo 13, y esto es glorioso. Esto es como un arco iris después del diluvio. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos,
han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Millones de aleluyas por el Señor en su infinito amor. La sangre que Jesús derramó en la cruz, cada gota que Él derramó allí, nos iba acercando al Señor y ahora somos suyos. Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 que nada ni nadie nos va a poder separar ya del amor de Dios que en Cristo Jesús fue manifestado. Aleluya. Tercer efecto, tercer consecuencia preciosa, la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó en la cruz, nos reconcilió con Dios. Dios nunca fue nuestro enemigo, pero nosotros apenas adquirimos conciencia. Él nos hizo buenos, pero cada quien buscó su camino, dice la palabra de Dios. Salomón lo dijo en Eclesiastés. Cada quien se alejó y se volvió enemigo de Dios, nos constituimos sus enemigos. Siempre guerreamos contra Él, pero Él siempre extendió su mano de amor. A través de Isaías dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Éramos sus enemigos, pero la sangre de Jesucristo nos reconcilió con Él. Ahora Él ya no nos ve, a los suyos, a los cristianos, como lo que éramos, sino lo que somos, porque nos ve a través de la sangre de Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, así es escrito. Por Él, por Jesucristo, reconcilió todas las cosas con Él mismo, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Por la sangre que Él derramó en la cruz, nos reconcilió con Él. Ahora somos amigos. Esto es algo precioso. Así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Ya estamos reconciliados con Él. Qué precioso saber que ahora tenemos paz con Dios. No sé si usted tiene algún enemigo o si ha corrido algún peligro mortal de alguien que lo quiere matar o un grupo de personas que lo quieren matar. Imagínense que de repente cambiaran de opinión y le ofrecieran paz y perdón y amistad. Bueno, repito, Dios nunca quiso matarnos, nunca fue nuestro enemigo, nosotros éramos sus enemigos, pero Él nos reconcilió con Él, no por nuestras buenas obras, no por nuestra moralidad intachable, no por nuestras religiones, no porque teníamos dinero o cultura o riquezas o, no sé, títulos profesionales, no, sino nos reconcilió, dice aquí, por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, esto sí que nos debe dar mucha tranquilidad, mucha paz. Pero además el Señor Jesucristo, otro efecto de su sangre redentora, nos abrió el camino a Dios. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando venían en el desierto, ellos no tenían templo, como decimos, de material. Aún en la época de David, tenían una especie de campamento, tienda de campamento, una carpa sagrada, el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía dos secciones. Una se llamaba el lugar santo, a la cual entraban los sacerdotes todos los días a ofrecer sacrificios. Pero había un lugar reservado tras un velo santo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Y ahí no podía entrar cualquier sacerdote, ni todos los días, sino solo el sumo sacerdote, solo un día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Y no así nada más como sí, sino primero ofreciendo expiación, sacrificios, por los pecados de él mismo. Un sacerdote que cometía pecados iba a interceder por el pueblo, pero ahora tenemos un sacerdote que jamás cometió pecado, que es el que intercede por usted. Por eso me está escuchando en esta mañanita. No es casualidad, no es buena suerte, no es que no tenía usted nada que hacer, es que Dios lo está encauzando. En la iglesia cantamos un himno precioso que dice que desde lejos el Señor nos llama por nuestros nombres, el nombre suyo, quien sea usted. Y a través del profeta Oseas dice que con cuerdas de amor, no a golpes ni a palos, sino con cuerdas de amor, a fuerza de bendiciones, Él nos está llamando. Y ese camino, ese velo se rasgó cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó de arriba abajo totalmente, no diagonalmente, no de abajo arriba, no de izquierda a derecha, sino de arriba abajo, para simbolizar que el camino a Dios ya estaba abierto por la muerte de Jesús, pero de arriba abajo para que siempre recordemos que ese camino se abrió gracias a Dios, no a nuestros méritos, sino que no teníamos ninguno, sino gracias a Dios, y no a medias para que nosotros hagamos nuestra parte y complementamos la obra de Dios. No, Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es.
El camino quedó abierto totalmente. Le comparto Hebreos 10, en los versículos 19 al 22, así es escrito. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, es que ahora tenemos libertad para entrar al santuario. Ellos a aquel santuario, pero nosotros a la presencia de Dios. Fíjese, cada vez que un cristiano ora, no ora al techo, no ora a alguien que está a su lado, que Jesús está a nuestro lado, sino llegamos a la presencia de Dios allá en el tercer cielo. Gracias, dice aquí, a la sangre de Jesucristo. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, su precioso cuerpo, sin mancha, fue molido por nuestros pecados ahí en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un sacerdote que jamás pecó, acerquémonos con corazón verdadero, sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Qué le parece? Le recuerdo, a ver, brevemente, la sangre de Jesucristo nos lava de toda nuestra maldad, todos nuestros pecados lo limpia, nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios y nos abrió el camino a Dios. Ahora ya tenemos libre acceso. A veces oímos que hay gente que quiere hacer muros y bardas para dividir. El Señor vino a lo contrario, Él vino a abrir el camino para que el hombre pudiera llegar a Dios. La puerta estaba cerrada, pero cerrada no por Dios, sino por culpa de nuestra maldad. Pero el Señor pagó toda nuestra maldad. A veces me pongo a pensar en pecados que yo cometía y algunos de los cuales ya ni me acordaba y los recuerdo. Pues esos pecados Jesús los lavó, aunque no los recordaba yo, aunque no le pedí perdón por ellos, Jesús los perdonó. A veces hay personas que hicieron cosas en lo íntimo que nadie sabe, pecaminosas. Esos pecados también la sangre de Jesucristo los limpia. Yo lo invito a que con toda confianza, como dice aquí, acerquémonos confiadamente a Dios, no con ese miedo de que Él quiere matarnos, sino con alegría, sabiendo que el camino ya está abierto gracias a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Quinto efecto, pero son muchos, solo que el tiempo pues me limita. Quinto efecto, la sangre de Jesucristo nos santifica. Fíjese, la sangre de Jesucristo ya nos limpió. El día que le entregamos nuestras vidas, puso en nosotros su Espíritu Santo que nos guía, nos recuerda, nos santifica, nos ayuda, nos alienta, nos consuela, nos reprende cuando es necesario. Pero ahora le voy a compartir otro efecto precioso de la sangre, y es que esa sangre nos santifica. Ahí mismo en Hebreos 13, capítulos 9 al 12, le comparto textualmente. Así es escrito. Salgamos pues fuera del real. Mire, nuestro Señor Jesucristo murió no en el templo, los corderitos eran sacrificados en el templo. Él murió fuera del templo, fuera del real, allá en el Monte Calvario, porque los que lo ejecutaron no fueron los judíos, aunque ellos fueron los que tramaron todo, sino los romanos. Pero en el versículo 9 dice, no sean llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Dios no quiere que usted ande de aquí para allá doctrinalmente. Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Escúcheme. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. La sangre de Jesucristo nos santifica. ¿Y qué cosa es santificar? Quizás usted esté familiarizado con los santos que en realidad son ídolos, o con los procesos de canonización para santificar a una persona. No, lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo. Y santo es una persona que antes vivía para el pecado, para los vicios, para maldad, para agradar a Satanás, y ahora por la sangre es santificado.
y trasladado al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace por su sangre. A través de la sangre de Jesucristo ya salimos del mercado diabólico, ya no estamos en venta. Él ya no puede readquirirnos porque somos del Señor y tan somos de Él que nos puso las arras de propiedad que es su Espíritu Santo. Finalmente le digo algo precioso. Toda maldad, toda fuerza diabólica, todo ataque contra los cristianos ya está vencido. A veces dice, ¿cómo ya está vencido si los matamos? Los echamos a los leones, los acabamos de asesinar. Es que la muerte no es la derrota para el cristiano. La muerte es la victoria, porque de inmediato está en la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y un asesino podrá matar nuestro cuerpo, pero más no va a poder hacer. Por eso Jesús dijo que no le tengamos miedo a ellos, porque solo pueden matar el cuerpo. Que hay que temer a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y Él es nuestro Dios. A Él debemos de temer, pero no en el sentido de temblar ante Él, como si fuera alguien espantoso, sino de respetarlo y reverenciarlo. Entonces, esa victoria también el Señor Jesucristo nos la da por su sangre. En Apocalipsis 12, Juan tiene una visión. Él estaba preso en una isla llamada Patmos, pero no estaba preso por ser delincuente, sino por su fe en Cristo. Dice que él tuvo una visión, dice en el capítulo 12, versículo 7, así es escrito. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Esto es la gran tribulación. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón, ese Satanás, y sus ángeles, sus demonios. Y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado más en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, esa gente que se burla de las cosas de Dios y que dice que eso del diablo es pura mentira, y la resurrección es pura mentira, puro cuento religioso. Pues es que está en la trampa del diablo, lo está engañando el diablo. Dice que fue arrojado en tierra y sus ángeles o demonios fueron arrojados con él. Y escúcheme, oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, su ungido. Porque el acusador, el diablo, de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y escúcheme, bueno, le digo algo. Apenas peca usted, ya lo están acusando allá, Satanás. Bien que lo incitó, bien que lo sedujo, y ahora lo está acusando. Mire qué traidor. Dice el versículo 11, y esto es glorioso. Y ellos, los del Señor, le han vencido. Hemos vencido a las huestes satánicas, amigo y hermano, gloria a Dios. Dice aquí, por la sangre del Cordero. Lo repito, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas, aun dándolas hasta la muerte. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? La sangre de Jesucristo nos ha hecho más que vencedores sobre toda artimaña, sobre todo poder satánico. Ahora hemos vencido gracias a la sangre de Jesucristo. Le resumo brevemente. La sangre de Jesucristo, sagrada, no es para invocarla a la ligera, como si fuera nada más un amuleto, una frase mágica, sino con mucha reverencia. Y recordar que la sangre no fue dada para comer, sino para expiar nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, nos lava de toda maldad. Segunda, nos acercó a Dios, nosotros que estábamos lejos. Tercera, nos reconcilió con Dios, nosotros que siempre peleábamos contra Él. Cuarta, nos abrió el camino al cielo. Quinta, nos santifica. Y sexta, nos da la victoria contra toda arma del diablo. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Eso es precioso. En el minuto que me queda le digo algo, y se lo comparto textualmente. Romanos 3, 23 al 26, esto es doctrina. Usted debe de afianzarse, no en sus emociones, no en sus sentimientos, que son pasajeros y volubles, a veces arriba, a veces abajo. Afiáncese en la palabra de Dios, ese es un firme cimiento. Y en el 3, 23 de Romanos, así está escrito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tuvimos que pagar nada, que además era imposible, y además no tenemos, sino por su gracia. Nos regaló la salvación
por la redención. El único que nos pudo redimir fue Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. El domingo de la mañana hablaba con los hermanos y les dije que la ley, el Antiguo Testamento, ni a una sola persona no pudo meterla al cielo. Solo la sangre de Jesucristo, desde Abel, desde Adán y Eva, solo ellos se salvaron, no por su religión, no por la ley, no por sus buenas obras, sino por la gracia regalada de Jesucristo para ellos. Del mismo modo, Buda no ha podido meter a nadie al cielo, ni Mahoma, ni para los judíos el más grande es Abraham, para los cristianos el más grande es Juan el Bautista, Mateo 11:11, mucho menos María, mucho menos nadie más. El único que nos pudo meter al cielo, porque ya estamos allá, es Jesucristo, aleluya. Esto es algo precioso, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea que cerró sus ojos a nuestros pecados pasados y los lavó con la sangre de Jesús, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿Pero a quiénes? Solo a los que somos de la fe en Cristo Jesús. Oiga, con un sentimiento de mucha gratitud para usted que me hace el favor de sintonizar, pidiendo sus oraciones. Nunca pedimos dinero, pedimos oraciones, eso es lo más importante, necesitamos el respaldo de Dios. Con eso me despido dándole las gracias y deseando que esto que le he compartido haya disipado dudas, haya despertado usted el interés por las cosas de Dios, pero sobre todo le ayude a caminar gozosamente, más que vencedores usted sobre todo lo que venga, gracias a una sola cosa sagrada, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia? Damos gracias a Dios por la idea de nuestro pastor, quien trajo la primera parte del programa hablando de sana doctrina, para que tracemos bien la palabra del Señor como conviene, como corresponde, como
el Señor nos las dejó en la Biblia y no crear algo que no existe. Ahora en la segunda parte vamos a tomar un consejo para el diario vivir a través del rey Salomón, que en un solo versículo nos dice dos verdades que debemos de cuidar. Ese es Proverbios 15:27, que dice así: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Lo voy a dividir en dos. Alborota su casa el codicioso. ¿Sí o no? ¿Sí o no muchos se emberrinchan en sus codicias? Es que si no tengo los zapatos de moda, es que no me quieres, mamá. Es que si no estreno en diciembre como todos mis amigos, es que no te importa, papá. ¿Quiere usted que el codicioso alborote su casa? ¿No lo ha visto usted? ¿No lo ha vivido? ¿Recuerda la última vez que pasó al lado de un niño emberrinchando con sus padres, tirado en el suelo, seguramente aferrado con todo a la pierna de su padre para que vaya donde él quiere? Unos gritos que hasta la gente más ruda espantaría, un llanto acompañado con una cara enrojecida por unos, como si estuviera asfixiando, si algo lo estuviera atormentando. Si usted se pone firme y por fin y no le concede su capricho y logra llevar a ese niño a la casa, estoy hablando de niños ahorita, bueno, agrian con llanto todo. Agrian con llanto la comida de su mamá, se encierran en sus cuartos y hasta se lastiman ahí. Hay unos que hasta se pegan en la cabeza para que los dejen salir con sus amigos, y o nada, los saca de la cama y ahí se la pasan diciendo: no voy a comer, no voy a hacer nada, aquí me voy a quedar a vivir hasta mis últimos días. Así piensan los niños. No solo le pasa a los niños, a los adultos también. Y es más, en la Biblia habla acerca de un hombre que así estuvo encaprichado. Ahí la historia del rey Acab, que se encaprichó porque no le vendieron una viña. Y ese está escrito en 1 de Reyes 21. Y él así se encapricha. Tenemos que entender que si no podemos comprar nada en este Buen Fin, o no tenemos la misma cantidad de dinero para gastar este último bimestre, ¿sabe qué? No pasa nada. Escuche, no pasa nada. Si usted se pone la misma ropa del año pasado, esa que solamente utilizó usted en el probador y solamente la utilizó una vez ahí para las fotos, ¿sabe qué? No le va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Muchos no nos fijamos en la ropa que usan los demás. A mí la verdad no me interesan las tendencias de los fashionistas, que así se llaman ahora. Ni andamos diciendo: esa persona estrenó el domingo en el culto porque fue la barata de Fábricas de Francia. ¿Puedo decir comercial? Bueno, ya lo dije. Bueno, ok. Por eso está estrenando. Yo no me pongo a pensar eso. Seguramente hay gente como en la Biblia, como Juan el Bautista, cualquiera de los fashionistas de ahorita, o romano, o griego, o del alto clero judío, lo hubiera mal visto y lo hubiera calificado como un fracasado, pues su ropa, que de seguro ni a túnica llegaba, era una ropa de pelo de camello, dice la Biblia en Mateo 4:3, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Para toda la gente hubiera sido, para todos los fashionistas, para toda la gente que se dedica a las modas, este hombre hubiera sido un fracasado. Hubiera sido un don nadie, no hubiera figurado en la clase alta de los romanos, de los griegos. Mas Jesús le da un elogio que a nadie más se le dio, y probablemente es el elogio más grande a todos de los humanos. Dice Jesús, le dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. De todos los hombres, todos los nacidos de mujeres, pues todos hombres y mujeres, nadie mayor, ningún profeta, nadie mayor que Juan el Bautista. La gente lo podía ver como una persona que extraña, viviendo así solo, comiendo langostas y miel silvestre, pero para Jesús dice: nadie mayor que esto. Yo creo que la opinión de Jesús es mucho más importante que la de cualquier humano, que la de cualquier mundo del espectáculo, cualquier Grammy o cualquier Oscar. Eso es secundario a las frases de Jesús. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La codicia pues, tiene una hermana llamada avaricia, y si no puedes estrenar, les digo que bueno, agradece a Dios.
No pasa nada. Si no puedes estrenar y solo tienes la ropa del año pasado, no pasa nada, Dios. Agradécele que puedes entrar en la ropa del año pasado. Eso sí tenemos que agradecerle. Y al agradezcámosle, pues tenemos ropa limpia en nuestro armario, en nuestro closet o en nuestros cajones. Cuidado con la avaricia, destruye. No mantiene a la persona infeliz. Siempre quiere más, no aprecia lo que tiene. Mucha gente así vive, intentando codiciar cosas que con mucho esfuerzo y sacrificio, y hasta sacrifican su salud, sacrifican su familia, sacrifican las cosas importantes, no se compran sus medicinas para comprar sus codicias. Eso viene a la desgracia de ellos. Pero nosotros, dice la Biblia, y si usted es cristiano, le dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Hay algo arraigado fuertemente a la codicia y a la avaricia. Este mal se pavonea sensualmente frente a los que quieren más cada vez. No está contento con lo que tiene. Aquella persona que no le importan los medios siempre y cuando pueda conseguir lo que quiera. Que por ambición, sin importar las consecuencias ni a la gente que se le dañe, quiere obtener egoístamente sus caprichos. Eso se logra a través del soborno. Eso dice el texto. Repito. Regreso a Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Quizá en su país hay soborno, quizá en México hay soborno. El problema está en que a la mayoría, ¿sabe qué? Lo del soborno nos da risa. Y que a todos los que se ríen cuando se habla del soborno, o al 90% de las personas así, es porque ya han sobornado. O tienen en su agenda: jueves, me toca darle mi aportación a mi supervisor para que me dé otro contrato. Y así, como si fuera cualquier cosa. Déjame hacerle una pregunta. ¿Le gustaría a usted que su hija hoy miércoles lavara los platos y barriera y trapeara hasta en los rincones que nunca lo hace? Y que cuando usted está orgulloso y la abraza y le da un beso cariñoso de madre a hijo, de padre a hija, le preguntara: hijita, ¿por qué lo haces? Y ella le contestara: papá, es que el viernes voy a ir con mis amigas a tatuarme un pentagrama invertido en honor a Belcebú, y como sé que siempre me pones de castigo esto, pues me adelanté. ¿Le gustaría que su hija lo tratara así? Eso sería un descaro, ¿no cree? Una falta de respeto en extremo grave, que ya significa que ya nos tiene tomada la medida, y sobre todo muestra una falta de arrepentimiento, de manera que en la siguiente ocasión que se le antoje otra locura con sus amigas, esas amigas que ya tenemos la idea de qué tipo de amigas son, lo volverá a hacer, porque ella cree que ya nos tiene tomada la medida, y con eso nos convenció, nos sobornó, y así nos trata. Muchos, en el tema eclesiástico, muchos pagan una penitencia económica o ceremonial por adelantado de un pecado que van a hacer días después, demostrando una falta de arrepentimiento descarado. Cuidado, eso no honra a Dios. Aborrezcamos el soborno. Tarde o temprano, ¿sabe qué? El corrupto caerá. Puede ser que sepa trepar muy bien, sepa escalar muy bien, pero dice la Biblia en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir de la luz. Cuidado, tarde o temprano el corrupto caerá. Siempre se dice que un depredador es víctima de un depredador mayor. En el agua, en los mares, algunos de los depredadores más grandes es la barracuda. Normalmente todos los peces pequeños, al verlos, huyen, pero mayor que él obviamente es el tiburón, y el depredador del tiburón es el hombre, y el depredador del hombre a veces es el hombre mismo, con egoísmos, o entre nosotros mismos acabándonos. Siempre hay un depredador mayor. Bueno, cuidado, si usted cree que con el soborno usted puede vivir tranquilamente, cuando una de las personas que usted llega a sobornar, que espero que usted no sea de ellos, una de esas personas que se soborna, cae como un efecto dominó, se viene desenmascarando todas las personas que estaban atrás de él, y fácilmente queman a todos. Una vez que la gente se ve acorralada, con tal de salvarse, quema a todos, y es terrible. Salen todos a la luz. Cuidado, sobre todo si usted es cristiano. Necesitamos no solamente no sobornar, aborrecer el soborno, huir de él, que nos llegue a ser detestable en eso. Cuidado, hermano,
cuidado. Como cristianos, personas que amamos a Dios, ciudadanos que respetamos nuestras leyes, que tenemos una vida de fe y ponemos nuestras familias, nuestra salud, nuestro trabajo y todo en las manos soberanas del Señor, ¿sabe qué? Nunca necesitaremos sobornar a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor proveerá, porque el Señor nos librará, porque el Señor nos ayudará a caminar con pasos firmes. En Antioquía dice la Biblia en el libro de Hechos que se les llamó a los seguidores de Cristo por primera vez cristianos. ¿Sabe por qué? No porque había una iglesia, vaya, no tenían un templo, estaban en persecución. Se les llamó cristianos porque se comportaban como Cristo, porque seguían las enseñanzas de Cristo, porque seguían las frases y las predicaciones de Jesucristo. Por eso se les llamó cristianos. Mi pregunta es, si usted es cristiano, si nosotros en la iglesia somos cristianos, ¿en verdad nos ganamos ese título? Muchos solamente son cristianos por religión o porque van ahí como si fuera un club. Pero en verdad nos ganamos el título de cristianos, nos comportamos como Cristos. Jesús nunca sobornó a nadie, ni sus apóstoles. Aún el Sanedrín, ahí los judíos sobornaban para que inventaran historias de cómo Jesús intentaba decir blasfemias o Esteban decía cosas así, pero por soborno así les pagaban a falsos testigos. Y gloria a Dios, ninguno de ellos podía, todos ellos se contradecían, porque no era verdad lo que decían. Jesús no actuaba así. Necesitamos nosotros descansar en el Señor y obedecerlo y evitar esto. ¿Cree que sería una ofensa a Dios si hoy martes oráramos para que Él nos ayude? Bueno, ayer martes. Hoy miércoles, imagínense, sobornamos a alguien para que nos ayude en lo mismo. Bueno, le pedimos a Dios y ahora le pedimos un soborno a alguien, ya no honra a Dios. Y el jueves cantamos, escucha Señor mi oración, y estamos así cantando. No, qué santos somos, ¿no? No podemos seguir así, amemos a Dios, confiemos plenamente en su poder, no alborotemos nuestras casas por codiciosos, aborrezcamos el soborno. Mucha gente toma la palabra de Dios y quiere aplicar los principios de la Biblia y muchas veces no vienen sobre ellos las bendiciones descritas en este libro. ¿Sabe por qué? Porque no es un libro de consejería nada más, no es un amuleto, mucho menos, es un libro para tomarlo con fe. Debemos amar a su autor para que nos bendiga, tal y como dice el 7º versículo de Proverbios, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí es donde nace la sabiduría de este bendito libro. Cuando nosotros tenemos ese respeto a Dios, cuando nosotros actuamos a Dios, nos comportamos con dignidad ante el Señor. Querer aplicar sus principios sin arrepentirse de los pecados o adorando a otro Dios o a otra diosa, es como el mismo día querer correr, el mismo día que uno empieza a caminar, a gatear, ya quiere uno correr el mismo día. Eso no va a suceder. Usted no va a pedir un aumento el tercer día de trabajo, usted no lo hace. Pero si usted ama al autor de la Biblia, encontrará que Dios ya lo amaba, que se tomó su tiempo para inspirar cada palabra de este bendito libro para usted, para su corazón, para su alma. Y así el Señor inspiró esta bendita palabra con amor y comprensión. Entonces, y solamente entonces, una vez que esté en sintonía en Dios, o estemos en sintonía con Dios, descubriremos que no necesitamos nunca más sobornar a nadie, que su provisión es abundante y diariamente. Aborrecerá el pecado, pues por nuestras rebeliones Cristo murió en la cruz. No es fácil seguir a Jesús. Mucha gente que ha practicado así algún vicio, porque el soborno también se convierte en vicio, piensa que es muy difícil seguir a Jesús. Y es más, Jesús mismo lo dijo, en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la verdad es que cuando uno sigue al Señor se da cuenta uno que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. La verdad es que todo lo que importa no es fácil. La recompensa de esforzarnos a seguir a Cristo no es fácil, no viene fácilmente, pero su recompensa galardonará aún más allá del sol. Necesitamos nosotros ponernos en las manos del Señor y honrarlo a Él. Hónrelo a Él, Dios honra a los que le honran. Mateo 6, 19 al 21 dice:
No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también su corazón. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿En dónde está usted haciendo tesoros? ¿Dónde ha puesto su vida? ¿Dónde planea vivir los siguientes años, las siguientes décadas? Pues viva conforme los mandamientos de Dios. Ame al Señor y el Señor le ayudará a que su casa haya paz. Y que usted viva por seguir la justicia del Señor. Que Él lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gracias por seguir con nosotros. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amoroso Padre, tú siempre te has manifestado como nuestro médico divino, todopoderoso, para quien no hay nada imposible. No hay enfermedad que se te resista, Señor. Y por eso venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a suplicarte, solo a eso, a suplicarte. Te imploramos, Señor, por un milagro para tu hija Margarita. Te necesita urgentemente, Señor. Y con ella tantas personas que están así en hospitales o en sus casas o quizás tirados en algún lugar. Escucha su clamor, Señor, y por esas entrañas de misericordia que hay en ti, sánalo, Señor, conforme a tu voluntad. Sí, Padre. Te agradecemos porque nos has respondido tantas veces y te agradecemos que nosotros estamos bien, pero te pedimos por ellos, te pedimos por los médicos, por los instrumentos, por las enfermeras, las medicinas, por todo, Señor. Gracias por cada técnica médica que se ha descubierto o inventado. Gracias, Señor, porque así tú quieres bendecir a tu pueblo. Así que en tus manos la dejamos, Señor, alienta su corazón y que sepa ella que no está sola.
que tú estás con ella, Señor. Donde quiera que ella está en este momento, ahí tú estás con ella. Gracias, Señor, por habernos escuchado. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios. Amén. Y no dudamos que el Señor tenga suficiente para poderla levantar si es su voluntad. Amén. Que el Señor obre como Él desea. Amén. Ánimo, Gustavo, también estamos orando Amén. por ti. Amén. Sí. Y por todos los personas que cuidan a una persona dedicada de salud. El Señor los bendiga y los fortalezca. Es un honor cuidar así a un ser querido. Gracias a Dios. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Queremos mencionarlo por nombres. Por favor. Sí, gracias, hijo. A Tania Marín, a Guillermo Pamusé, a Avi Valencia, a Eduardo Danilo, Caes Retau, Matías Pacheco, José Pérez, Vanesita, Juan Aldana, Frank Cal Gil, Martín Escobedo, Sue Sáenz, Román Santos, Dios te bendiga, Ana María Ortiz, Jonathan López Vital, ánimo hermano, Sergio Arias, Yeyo Flores, María de los Ángeles, Blanca Elsa y Efraín Aguilar. Muchas gracias. Moisés Humberto Tamayo, Ada Aguirre, hermana, Dios lo bendiga. Carlos Caporal, Armando Olam Niño, Teresa Rosado, hermana, Dios la bendiga. Y Marcia Villalba. Gracias, Dios los bendiga. Es un honor para nosotros que nos hayan acompañado. Esperamos, sabemos que la palabra de Dios los ha dado a ustedes edificación y aliento. Amén. Esperamos Amén. que el Señor haya hablado a sus corazones. Amén. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes, el culto de oración. Oramos por la salud, oramos por el trabajo, oramos por las familias, oramos por la protección del Señor. Le rogamos a Él conforme a su voluntad. Los jueves tenemos culto también, donde ahí no es de oración, pero es donde hay culto, donde hay sermón, gracias a Dios. Y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general. También entre semana hay misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 7 de la noche en la petrolera de Minatitlán, los jueves a las 10 de la mañana en la calle Revolución 3 frente a la DO de Nanchital. Y los viernes a las 7 de la noche en Javier Mina, 606, casi esquina Zamora, en Acayucan. Gracias a Dios. Y en el radio y en el radio también, gracias, hijo. Estamos cumpliendo 24 años en el aire, al abrigo del Altísimo. Acompáñenos en los domingos a las 7 de la mañana. Yo sé que es temprano, pero pues es bueno buscar a Dios desde temprano. En Exa FM 101.7 y los sábados en las secciones sociales del diario El Istmo, la columna Aguas de Reposo. Gracias a Dios. Gracias a Dios estamos llegando al final de nuestro programa número 173 por Alabado la bendición del Señor. Alabado sea Dios. Y queremos darle toda la gloria al Señor. Si algo se ha logrado, si usted ha encontrado refugio, es la palabra del Señor, Amén. Solamente la que ha dado fortaleza a su vida. Amén. Es un honor para nosotros servir al Señor siempre. Sí. Gracias por sus oraciones, hermanos. Dios bendiga y prospere nuestro canal, Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Azucena. Les dé sabiduría y les ayude a ustedes a organizarse siempre. Queremos terminar antes de un texto, algo que nos quieras decir, por favor, antes de despedirnos, por favor. Gracias, hijo. El apóstol Pablo dice que como cristianos tenemos como fruto inmediato la santificación y como fin la vida eterna. Ese sí que es un buen fin. Está al alcance de usted. Tómelo hoy que Jesús se lo ofrece. Muchas gracias. Gloria a Dios. Me despido con Hechos 4, 12 y 13. Dice 11 y 12. El apóstol Pedro habla de Jesús como la piedra. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores de los judíos, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Solamente así Cristo es. salva. Amén. Dios los bendiga. Somos el pastor Ceras, Dios los bendiga. Mi nombre es Jonatán y les decimos que el regalo de Dios para ustedes es su paz. Que Dios los bendiga. Ayer
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?